Vamos a dar inicio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dar una bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando hoy y a todos los que nos van a acompañar a través del vídeo. Pues es una gran bendición poder estar aquí una vez más compartiendo y aprendiendo el Evangelio a profundidad. El tema que hemos estado tocando, estamos todavía ubicados en el capítulo 2 de Marcos. Nos hemos detenido a estudiar un poco acerca del significado del Hijo del Hombre, la expresión el Hijo del Hombre, dado que es una de las más llamativas formas en las que nuestro Señor Yehoshua HaMashiach se dio a conocer o se refirió a sí mismo en el Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces, como ya habíamos visto, la expresión deriva del libro de Daniel capítulo 7, que es el primer lugar donde comienza a adquirir esta connotación apocalíptica, esta connotación como más alegórica, más espiritual o más teológica, ¿verdad? Hemos venido viendo una serie de equivalencias, ¿de acuerdo? En cuanto a términos, como un diccionario, un glosario. Ya hemos venido insistiendo que hijo es heredero, que Adam es el reino de los cielos, entonces el Ben Adam sería así, el heredero del reino de los cielos. Hemos visto en estas clases que cuando Yehoshua, el Mesías, se transfiguró, la palabra que aparece ahí en griego es metemorfeti, y es básicamente la expresión que él hizo, la revelación de quién era él en particular. Él se le mostró a ellos y les dijo: cuando el Hijo del Hombre sea glorificado, algunos de aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios viniendo con poder. Entonces hemos visto que la redacción hebrea tiene muchos sinónimos. Ya hemos visto el uso del es decir, hemos visto que una palabra es la continuación de la otra, etc. Y eso lo hemos venido notando. Todo esto que estamos estudiando viene como presupuestos para llegar a entender cómo es que Yehoshua es Dios y resolver estas dudas obviamente muy lógicas que salen cuando lo vemos o se le ve orándole al Padre, ¿de acuerdo? Al Padre. Entonces de manera casi inevitable las personas van a entender como que hay dos, ¿cierto? Bueno, si le está orando allá a alguien, pues tiene que haber alguien allá arriba, y si él está acá, entonces son dos, etc. ¿Bien? En la clase anterior, para no detenerme mucho en esta parte porque ya veníamos avanzando, espero que pues vean el video, no se lo van a perder, pueden ir al video anterior y ver por dónde íbamos. Alcanzábamos a ver esa equivalencia que había entre la transfiguración o la metamorfosis de Mashiach con el anciano de días de Daniel. Entonces habíamos hecho un vocabulario que lo voy a resumir aquí sin tanta repaso, donde habíamos dicho que Moshe, porque ellos ven a Moshe y a Eliyahu en esa visión, ¿de acuerdo? Moshe y Eliyahu. Entonces, Moshe era símbolo de la Torá y Eliyahu símbolo de la profecía. Muy bien, resulta que la Torá es otro sinónimo que tiene, es la sabiduría, y la profecía es lo que se llama la inteligencia. ¿De acuerdo? La sabiduría y la inteligencia. Muy bien. Habíamos visto pues algunos detalles adicionales sobre qué era la sabiduría en la mentalidad hebrea. La sabiduría está íntimamente ligada a la pérdida del yo, a la renuncia o a la sujeción absoluta. Cuando pensamos en sabiduría en hebreo, que es Jochma, la idea que está subyacente es que tú te has sometido absolutamente a Dios, ¿de acuerdo? Ahí veíamos, por ejemplo, como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se les llamaba en la literatura judía Merkabah,
porque Merkabah significa carroza. De la misma manera que una carroza no se guía sola, sino que necesita a alguien que la guíe, se enseña que los patriarcas fueron Merkabah porque ellos, pues en teoría, se sujetaron absolutamente y dejaron que Dios fuera su guía. ¿De acuerdo? Entonces Dios sería el Rojed, el carretero, y ellos serían la Merkabah o la carroza. Muy bien, ¿esto deriva de dónde? Del hecho de que en la visión que tienen los apóstoles en esa metamorfosis de Mashiach, vemos que aquí hay una relación con Moshe que es los cabellos como blanca lana. Los cabellos como blanca lana, que también sale en Apocalipsis, como blanca lana, y acá tenemos un trono con ruedas de fuego, todo de fuego, en lo que es el anciano de días. Entonces, todo este sistema de sinónimos tenemos que tenerlo muy pendiente, muy fresco, porque fíjense que encontrábamos dos pasajes muy importantes, uno en Colosenses y otro allá en la carta de Jacob, donde Pablo dice en Colosenses, en él, o sea en Yehoshua, habitan todos los tesoros, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia de Dios. Está diciendo, él es el anciano de días, él es la Torah y la profecía. ¿De acuerdo? Y allá en Jacob, en Santiago, creo que el capítulo 2 dice, si alguno se cree sabio y entendido entre vosotros, dé por la obediencia con toda mansedumbre el fruto. Así que no podemos asociar aquí sabiduría con saber mucho. Aquí sabiduría hebrea es sujeción absoluta a Dios, a su palabra. Así que fíjense, vamos, creo que, no sé si alcanzo a recordar esa cita, me gustaría mucho porque es muy hermosa. Está en la carta de Jacob, creo que es el capítulo 2, vamos a tratar de ubicarlo. Mientras tanto, pues vamos a ir avanzando. Hasta aquí básicamente estuvo pues el tema, hasta ahí avanzamos porque surgieron otras inquietudes, otros ejemplos, etc. Muy bien, ¿a dónde vamos a llegar hoy? Ahora, con este esquema, ¿cierto? Vamos a empezar a estudiar a qué se le llamaba Abba. Abba, en el siglo I. ¿De acuerdo? Que todos sabemos aquí que Abba es padre en arameo. Vamos a ir construyendo entonces esos peldaños, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la cita de Jacob para enganarla, cerramos esa parte y continuamos con el tema de Abba. Vamos a ver, bueno, no sé si la puedo encontrar aquí. Muy bien, creo que el capítulo 2.7, no sé si alguien la puede encontrar allí. 2.7. Sí, creo que es 2.7. 2:7. No son ellos mismos. Léelo ahora. No son ellos mismos los que blasfeman el precioso nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la regia ley, según la escritura, amarás a tu prójimo. No, eso no. Después lo buscamos. Muy bien. Es una cita sexual nada más, no es fundamental. Y ya pues la vimos la clase pasada. Vamos a empezar a estudiar qué se le llamaba o cómo se usaba la palabra Abba. Vamos a entender lo siguiente. Primero que todo, Ab, en hebreo, Ab es la forma como decimos padre. Padre. Esta palabra Ab, en esa primera acepción, pues es la que usamos hasta hoy, Ab. ¿Qué ocurre? Que en arameo simplemente se escribe así, Abba. Abba. Esto es padre también. O, pues por tener artículo definido acá, entonces sería literalmente como el padre.
Pero resulta que, a pesar de que literal o gramaticalmente significa el padre, porque tiene artículo, Abba, en arameo se utilizó como muy coloquialmente para referirse al papá. Aquí mucha gente en Colombia antes pues decía apá, apá. No pronunciaban con B sino con P, apá, ¿cierto? Es una derivación de aquí. Muy bien. Resulta que esta palabra padre, ab, que es común en todas las lenguas semíticas, en árabe se dice abu, en arameo es abba, en hebreo es ab, etc. En hebreo está asociado a origen, ¿de acuerdo? Origen. Por ejemplo, ya lo habíamos tocado antes, pero vale la pena traerlo acá. Ab significa origen, ya se aparta totalmente de esta acepción de padre, o de pronto no tan totalmente, pero sí ya es otra palabra para nosotros. De pronto nosotros no veríamos mucho la relación, pero en hebreo sí se nota. Origen. Por ejemplo, cuando algo se llama Abtum'a, en hebreo, eso significa padre de inmundicia o desorden, como hemos hablado acá antes, de lo que está desordenado. Abtum'a. ¿Qué significa un padre de inmundicia, un padre de desorden? ¿Cómo entiende eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es un padre de desorden o un padre de inmundicia? ¿Ah? No. Fíjate ustedes, es importante entender el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué es un padre de inmundicia en el pensamiento hebreo? ¿Usted qué cree, hermano? El origen de la misma inmundicia como tal. Ajá, pero deme un ejemplo concreto. Deme un ejemplo de padre de inmundicia. Un ejemplo de padre de inmundicia, a ver qué te digo. El origen de, o sea, cómo se genera ese pecado, mentira, como, ay, no sé. O sea, yo tengo el concepto en la mente, pero no te lo puedo como transmitir. Eso es lo difícil, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Para que nos facilitemos el expresarlo, esto, abtumá, que significa padre de inmundicia, se suele traducir como impureza originante. ¿Qué significa? Un ejemplo, cuando le pregunten, originante. Dame un ejemplo de padre de inmundicia, un ejemplo de impureza originante, un cadáver. ¿Por qué? Porque él es impuro en sí mismo y si tú lo tocas te transmite impureza. Entonces él es una impureza originante. ¿Ya? Un animal que no es kasher es un padre de inmundicia. Entonces habían grados de comunicación de la inmundicia. Por ejemplo, este es inmundo en primer grado, por eso se llama ab, padre. Inmundo en primer grado. Entonces, para que vayamos haciendo el glosario, acá origen, a ab, le vamos a sumar el significado de primer grado. Primer grado de algo. ¿Ya? Primer grado de algo. Entonces, un animal, si yo tocaba un animal inmundo o también desordenado, ya yo era inmundo en segundo grado. Y si alguien me tocaba a mí, era inmundo en tercer grado. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, todo aquello que es inmundo en sí mismo se llama padre de inmundicia. ¿Ya? Para que vean ustedes. Entonces, ya fíjense el uso que tiene esta palabra padre, ya se sale de la relación de un progenitor con un hijo o algo así. Ya se va escapando de la cuestión. Otro significado que tiene de esta aplicación significaría como principal. ¿Dónde vemos ese uso? Por ejemplo, en el judaísmo, según la halajá, hay 39 categorías de oficios
que no se hacen en Shabbat. ¿De acuerdo? Eso se le llama técnicamente Avot Melachá. Padres, Avot Melachá. Eso significa literalmente padres de obra. ¿Ya? Padres de obra. Bueno, si usted le dice eso en español, ¿usted qué entiende? Padres de obra. Queda como ininteligible, ¿verdad? O nos podríamos imaginar, bueno, será el dueño de la obra, el padre de la obra, el padre de la literatura, tal cosa. Porque aquí a veces se usa así en español, ¿verdad? A veces el padre del renacimiento. Bueno, ya es un poco metafórica la cuestión. Pero aquí, en hebreo, Avot Melachá significa literalmente padres de obra, pero se refiere a las 39 categorías de oficio principales que no se hacen en Shabbat o que están prohibidas en Shabbat. ¿Ya? Por ejemplo, en Shabbat, según el judaísmo, no según la Torah, pero según el judaísmo no se puede escribir en Shabbat. No se... ¿Ah? Pero eso tiene una razón. Ellos aducirán sus razones, ¿me explico? Lo que pasa es que el problema del conflicto vino en qué es trabajo. ¿Ya? Ahí está el problema. Ellos dijeron, prenden la luz. Exactamente, entonces cualquier modificación del statu quo se considera trabajo. Entonces si yo tengo ahí ese lápiz, pero si escribo ya estoy modificando. ¿Ya? Entonces cualquier modificación del entorno se considera creativo y entonces ya estoy trabajando, algo así. Eso... Sí, discúlpame, además de escuchar eso, una vez en la sinagoga yo recuerdo que escuchaba que decía, usted lee la Torah y usted sabe por dónde vamos. Cuando usted viene el sábado, viene a oír lo que ya usted sabe, lo que usted ha leído. Claro. O sea, no viene a escribir, no viene a escribir, sino viene a ser parte de lo que... Como un feedback. Entonces, o sea, es una invitación muy linda. Yo de pronto hasta he tratado de copiar eso porque me parece interesante. Claro. O sea, yo en la semana tengo que empaparme mucho de por dónde voy, investigar y de todo. Y acá de pronto, bueno, de lo que Dios te da a ti o al que esté dirigiendo, yo puedo alimentar. Claro, o sea, eso es importante. Ahora, una pregunta que yo hago, el principal de la sinagoga es el sumo sacerdote. No. ¿Quién es entonces? No, pero es que son dos cosas que no... O sea, me tendrías que hablar de una época. Porque hoy no hay sacerdote. La sinagoga no tiene nada que ver con el templo. No, pero en la época de Jesús... En la época de Jesús las sinagogas... las sinagogas eran una protesta contra el templo. ¿Me explico? Porque la sinagoga es una idea, no voy a decir invento porque suena peyorativo, es una iniciativa farisea. Mientras que en el templo de Jerusalén estaban los saduceos. Los saduceos históricamente habían plagiado, se habían apropiado del sacerdocio, no siendo ellos de la línea de Aarón. Entonces, como ellos estaban ilegítimos allí, de pronto legales sí estaban, pero ilegítimos. Entonces el movimiento farisaico organiza la sinagoga como una protesta contra el templo. Hacerle la guerra. El objetivo final de la sinagoga eran como centros de reclusión, reclutamiento para en algún momento oportuno y preciso darle el golpe de estado, entre comillas, a los dirigentes del templo. ¿Ya? Entonces, ocurría pues que en ese proceso proselitista de ganarse adeptos los fariseos, pues obviamente habían levitas, habían escribas, había gente de diferente orden. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sinagoga, como tenía ese objetivo
y el mensaje que mandaba era: nosotros también somos sacerdocio, no solamente ustedes, nosotros también somos sacerdotes. Inventaron el mikveh, inventaron la tevilá, que es el bautismo o la inmersión. Esos son inventos fariseos, ¿ya? Haciéndose eso en la sinagoga, pues, y teniendo el orden de proyectarse como un sacerdocio, se le daba, en el caso de que llegase un levita o un cohen, se le daba preeminencia en cuanto a oficios varios de la comunidad, de pronto al leer, de pronto al orar. De hecho, pues así está repartido el orden. Una parashá está subdividida en sidrot. Cada sidra es asignada a diferentes lectores. El primero que va a leer es siempre, si lo hay, un cohen. Si no hay cohen, lee un leví. Y si no hay leví, entonces lee un israelita. ¿Ya? Entonces, sumo sacerdote no cabe en la sinagoga, ¿de acuerdo? Porque sumo sacerdote es solamente típico del templo. Que eventualmente hubiese alguien de la familia sacerdotal en una sinagoga, tomaba ciertas preeminencias, ciertos privilegios, pero nunca ejercía como sacerdote, ¿ya? Porque eso sí al menos se respetaba. La sinagoga tenía muchos fines académicos, políticos, religiosos, pero nunca, o sea, por lo menos mientras estuvo el templo le guardó respeto. Cuando el templo es destruido y cuando se organiza el judaísmo rabínico en el 92, el concilio de Yavne en adelante, la sinagoga sí pretendió después sustituir al templo, ¿ya? Sustituirlo. Entonces, no se habla de sacerdote aún en la sinagoga porque el máximo cargo lo ocupa un rabino. Pero en la época de Yehoshua, por ejemplo, una sinagoga o el tribunal de Israel lo integraba un Beit Din, ¿de acuerdo? Que era el juez, y estaba el director de la escuela religiosa, por decirlo así. De hecho, precisamente al principal del juzgado, del tribunal, se le llamaba Av Beit Din. Av Beit Din. ¿Al qué? ¿Al qué? Al principal del Sanedrín. Se le llamaba Av Beit Din. Padre de la casa de juicio, literalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, tiene la connotación de ¿qué? Principal. No vamos a decirle padre porque él no parió eso, ¿verdad? Y de pronto quizás en el tiempo es el origen de la costumbre de llamarle padre a los sacerdotes en la religión católica, que es como el principal, el representante allí del culto. Acá en este caso, Av Beit Din significa padre del tribunal de justicia, se le llama al máximo juez, al presidente del Sanedrín se le llamaba Av Beit Din, padre de la casa de juicio. Entonces fíjense, en torno a la palabra padre en hebreo ya tendríamos la primera connotación, que es progenitor, padre. Tendríamos origen, aquí tendríamos primer grado de algo, y principal. ¿De acuerdo? Fíjense ya las ideas que tenemos que asociar a padre y no estar pensando en términos solamente de padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver una integración de esto que acabamos de ver con otros aspectos. Esta es una primera fase de connotaciones. Lo otro que vamos a ver es que Abba, por ejemplo, Abba era un nombre muy común en el siglo o en la era talmúdica. Por ejemplo, aquí tendríamos un rabino que se llamaba Rabbi Abba. Cualquiera que traduce eso dice rabino padre. Por ejemplo, Rabbi Abba estaba sentado al lado de Rabban Gamliel. Eso sale en Moed Beitzah 2.12, Talmud de Babilonia. Estaba otro rabino que se llamaba Rabbi Abba Bar Papa. ¿De acuerdo? Abba Bar Papa.
Había otro rabino que se llamaba Rabbi Abba Bar Yirmeyah. Había otro rabino que se llamaba Abba Bar Kuná. Había otro rabino que se llamaba Rabbi Hiya Bar Abba. Entonces, Abba era un nombre muy común, ¿de acuerdo? No es siempre como padre. Había otro rabino que se llamaba Shmuel Bar Abba, ¿cierto? Está otro, el jefe de los sicarios en la revuelta de Jerusalén en el 66 al 70, se llamaba Abba Sikra, ¿de acuerdo? Había otro que se llamaba Abba Hilkiah, que era el hijo de Joni, el hacedor de círculos. Y estaba otro de la época de Rabbi Akiva, paralelo a Pablo, que se llamaba Abba Shaul. Y el sacerdote, un sacerdote del segundo templo, se llamaba Abba Bar Kahaná. ¿Qué estamos diciendo? Pues que Abba también era un nombre propio. No es padre siempre, sino que Abba es también un nombre propio. Un nombre propio. En el siglo pues primero y entrado el siglo segundo. Muy bien. En tercer lugar, aquí vamos por el número 2. En tercer lugar o en tercer grado de connotación, Abba, ¿saben a qué se le llamaba Abba? A la sabiduría. ¿Ya? No tiene que ver con el primer Abba. No tiene que ver nada con aquello. Esto es un término teológico. Se llamaba Abba a la sabiduría. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, el libro, hay un tratado del Talmud, la Mishnah, que se llama Pirkei Avot. Si usted traduce eso literalmente, diría los capítulos de los padres. Pero resulta que, entendiéndolo en el contexto, significa los capítulos de los principios de la sabiduría. O sea, los capítulos de la sabiduría que había en Israel. Pirkei Avot. De hecho, algunos rabinos, como el rabino Jonathan Sachs, él prefiere traducirlo capítulos de los principios. ¿De los principios? ¿Principios de qué? Todo lo que habla, ese tratado es sobre la sabiduría de los sabios de Israel. De hecho, a los sabios de Israel más eminentes se llamaba los padres del mundo. ¿Ya? Pero no porque ellos fueran los dueños del mundo o fueran creadores o algo así, sino que estaban llenos de sabiduría. Se llamaba Avot Olam. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ir engranando poco a poco, porque ya vemos que de todos los sentidos que tiene la palabra Abba, vamos a ir entendiendo poco a poco cuál de esos pudo haber utilizado nuestro Señor en esa relación padre, ¿de acuerdo? Hijo, que se está mencionando allí. Porque si ya hemos visto que hijo es heredero, entonces ¿qué es padre? ¿Ya? ¿Me explico? Muy bien. Poco a poco, vamos a ir construyendo. Si tienen alguna duda, pregunten, por favor. Muy bien, vamos a analizar algunos pasajes, primero que todo del Evangelio de Marcos, donde, que creo que son 2 o 3 instancias nada más, donde Jesús habla de Padre. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver acá lo tengo. A ver, aquí, Marcos 13:32. 13. Sí. Vamos a leerlo. ¿Están tocando? Creo. Sí. Perdón.
Bueno, Shalom. Shalom, ¿cómo estás? Estoy atrasado, pero... Dale. ¿Cómo estás? Estamos en el núcleo. En el núcleo. Sí. El desarrollo. Sí. Vamos a ver Marcos 13:32. Dice, pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ok. Ahí vemos una de las instancias donde bajo ese versículo, con ese versículo y otros de la misma línea, pareciera que Yehoshua como hijo fuera inferior al Padre. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que estamos aprendiendo de la metamorfosis de Mashiach? ¿Qué fue lo que aprendimos? Que el Hijo es el Padre. ¿De acuerdo? Que el Hijo es el Padre. En Isaías 9:6 habíamos visto que ese Hijo que nos sería dado se le llamaría como Padre de la eternidad. Abdi-Ad. Entonces vamos a ubicarnos un poco en esa lógica. Un niño es nacido acá, un hijo es puesto aquí en la tierra, pero en el futuro se le llamaría Padre de la eternidad. Entonces, vamos a analizar ese pasaje, vamos a leer Marcos 4:36. ¿Cuál fue el que leíste ahorita? Marcos 13:32. Y ahora 13. Sí. 13:32 y ahora 14:36. 14:36 dice, Sí. le decía Abba, entre paréntesis Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no la que yo quiero, sino lo que tú. Perfecto. Dices. Muy bien. Esos dos pasajes nos están mostrando una aparente existencia de dos seres o de otra persona, ¿verdad? Pero vamos a hacer la dinámica. En el primer caso del 13:32 está Yehoshua, como ya hemos venido hablando, Yehoshua en su calidad de Adán o de reino de los cielos. Acuérdense que el reino de los cielos significa la manifestación más inferior de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, como hijo, cuando él dice, esta cosa no la sabe ni el hijo, ¿ya? Sino el Padre. Vamos a leerlo de nuevo. Marcos 13:32. Pero acerca de aquel día o de aquella hora nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿es diferente el Hijo del Padre? No. ¿Por qué? O sea, lo diferente es que como él se despojó la sabiduría teodora, Muy bien. que por eso es que lo sabe el Padre, porque él acá no tenía como esos poderes ni nada de eso. Muy bien, por ahí es la idea, ¿de acuerdo? Cuando él dice que ni el Hijo, sino el Padre, se está refiriendo a él mismo en su versión completa, en su versión de anciano de días. Él, como hijo acá, fue a lo suyo. Como dice en Juan, como dice en otros pasajes, vino a lo suyo. ¿Qué pasa? Que él no podía revelarles las cosas como le dijo él a Nicodemo, pero si te estoy diciendo las terrenales y no las entiendes, ¿qué tal si te digo las celestiales? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo final de no decir lo que iba a hacer él? Precisamente evitar que las personas adoptaran una posición cómoda. Pero si ya nos dijo, entonces comamos y vamos y nos arrepentimos un día antes de que él venga. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces fue una forma muy elegante de decirle, ¿sabe qué? Yo no le puedo dar esa información. ¿Sabe? Él la sabía, porque de hecho él es el que va a venir. Claro. Así es. ¿Por qué sabemos que él es el que va a venir? Porque él mismo, en la respuesta que él le da al sumo sacerdote, él mismo le dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. ¿Ya?
y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo. ¿Quién es el que va a venir? Yahushua. Entonces, ¿cómo es que él no va a saber cuándo va a venir? Sí sabe. Lo que no quiso fue decir cuándo. De hecho, en el Talmud hay un pasaje muy curioso donde Rabbi Yehoshua ben Levi se encuentra con Mashiach. Le preguntó: Rey Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y él le dijo: hoy. Y el Rabbi Yehoshua ben Levi se fue corriendo alegre a su casa, reunió a sus amigos, hizo un banquete y dijo: hoy viene Mashiach. Y Mashiach no vino. Se encontró luego con el profeta Elías y le dijo: profeta Eliyahu, Mashiach me mintió. ¿Por qué? Dijo que venía hoy y no vino. Y el profeta Eliyahu le dijo: no entendiste. Cuando él te dijo Hayom, hoy, se estaba refiriendo al versículo que dice: hoy, cuando escuches su voz, no endurecerá tu corazón. Así que no te está hablando en términos temporales, te está hablando en términos espirituales. ¿Ya? Fíjate tú. Entonces, Yehoshua está haciendo algo aquí similar. Él sabía cuándo iba a venir. Lo que está diciendo es: no les puedo dar esa información, porque en mi competencia, en lo que vine acá, estaría adelantando el reino. ¿De acuerdo? Si yo les digo cuándo voy a venir, pues automáticamente todo el mundo se relaja. Pero ¿qué otros pasajes dice el Evangelio? Que Él vendrá como ladrón en la noche. Ahí mismito. Léelo. Dice: es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que velara. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la madrugada, no sea que llegando de repente os halle durmiendo. Correcto. Fíjate tú, el objetivo fue no decir: hey, si yo les digo, se van a poner perezosos, van a dejar de velar. Sí, acá dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Verdad? ¿Cuál fue el objetivo? No es decir yo no sé. Claro. Es decir, si yo... no las puso fácil. Exacto. Claro, porque es que si él como hijo acá, como la versión inferior de Dios dice, viene y como decimos acá, sapea, dice: ¿sabes qué? Voy a venir en 20 años, en 2000 años. La gente se pone perezosa, se demora. Y nadie trabaja. Pero cuando él dice: no lo sabe ni el hijo, o sea, no me pregunten a mí. ¿Ya? Claro. Pregúntenle a Abba, que él sí sabe. ¿Y qué está diciendo? No sabes cuándo va a venir vuestro Señor, pero va a venir repentinamente. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a devolvernos un poquito allá a ese inicio de Marcos. Vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer hasta donde dice que vendrá súbitamente el Señor a su templo. Vamos a leerlo, Malaquías 3.1. Malaquías. 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Y aquí viene, dice el Señor. Muy bien, ya está ahí. Entonces está diciendo que el Señor vendría a su templo. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo? Que Yehoshua como hijo no iba a revelar lo concerniente a su venida. ¿De acuerdo? No lo iba a revelar. Entonces decir esto no lo sabe ni el hijo sino el padre, eso no significa de que allá haya otro, ¿de acuerdo?, que lo está escuchando. No, yo eso no lo sé, pregúntenle a otro. Está hablando de él mismo. Está hablando de él mismo y está diciendo: no me pregunten aquí en este mundo, que no les voy a decir. Pregúntenme cuando esté allá, que tampoco les voy a decir. ¿De acuerdo?
aquí la esencia, ¿cuál es el propósito de todo ese relato? Es velar. ¿De acuerdo? Ni como hijo, ni como padre, Dios jamás diría, voy tal día. Porque ¿cuál sería el efecto inmediato? Que nadie vela. Nadie vela. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar el otro pasaje en Marcos 4:36. Vamos a leerlo desde antes. 14. Sí, vamos a leerlo desde el 30. Ya les digo desde dónde. Vamos a ver. Marcos 14, ya les digo. Marcos 14, desde el 32, sí, porque ahí es donde empieza. Miren que hasta el lugar donde fue a orar fue impresionante. Ahí han colocado Getsemaní en español, Getsemaní, pero de acuerdo a la investigación lingüística, lo más probable es que ese lugar en arameo se llamara Gintá de Shimná, en arameo. ¿Por qué? Porque en otros pasajes del Evangelio concordantes se le llama el huerto de los olivos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, para verificar esa parte, en Mateo 26:36. Mateo 26:36. Bueno, ahí sale también Getsemaní, pero creo que es en Lucas. Entonces, Lucas 22. Vamos a ver Lucas. Pero creo que vamos el a español de manera que sí. Lucas 22. Sí, en 22:39, ahí está. 39. ¿Qué dice? Y saliendo se fue según la costumbre al monte de los olivos. Ahí está. Y lo siguieron también. Entonces, lo que se llama, y es más, hay otro lugar donde le llaman huerto de los olivos. ¿De acuerdo? El huerto de los olivos. Gintá de Shimná. ¿Qué significa esto? Y van a ver que esto es impresionante. Lo que se escribió no se escribió de casualidad ni de coincidencia. Resulta que el aceite es símbolo de la sujeción absoluta. Símbolo de la sujeción absoluta. Por esa razón es que los reyes y los sacerdotes se ungían con aceite. ¿Ya ven? Porque el aceite es símbolo de la sujeción absoluta, obediencia absoluta. Miren por dónde va el lenguaje. Ya que hemos dicho que la sabiduría es sujeción absoluta, es obediencia absoluta. Y aquí estamos viendo que el aceite es símbolo de eso. El aceite es símbolo de la sabiduría. Por esa razón la menorá se ordenó hacer con aceite. ¿Por qué? Porque la menorá, que es la lámpara, que es Yehoshua, delante del cual estaban los panes, siendo él el rostro de Dios, emanaba, ardía o brillaba con aceite. O sea que él es la expresión máxima de la obediencia y la sujeción absoluta. ¿Ya ven? Resulta que Gintá de Shimná significa exactamente eso, el jardín del aceite. Aquí en Mateo aparece prensa del olivar. Por ahí va. Porque ellos se han ido por el lado de la palabra Gatz, que significa piedra. Entonces, algunos autores colocan Gatz Shemen o Gatz Shimná, pero por lo que aquí dice el huerto de los olivos, me voy más por Gintá de Shimná. Dígame, hermano. Solamente una pregunta. Hemos hablado de cuándo vendrá Jesús. Ajá.
y hemos hablado acerca del aceite que tiene que ver con una sujeción absoluta. Cuando aquellas mujeres estaban esperando al marido, era ¿quién era el que estaba esperando? A la Virgen. Sí. Y entonces unas fueron por aceite, en cómo se pudiera de pronto. Bueno, de pronto porque eso es una parábola, Sí, hay que entenderla de pronto de otra manera, pero sí está, porque fíjate tú, en la parábola las sabias le dicen a las insensatas, hey, guarden el aceite, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que ellas no hicieron caso. No hicieron caso y se gastaron el aceite de ellas. Y las prudentes le dijeron a las insensatas, guárdenlo porque va a venir el novio y no van a tener. ¿Ya? Y ellas no, se lo gastaron y después querían que éstas les dieran aceite. No, señor, porque después ni para nosotros ni para ustedes. ¿Ya? El aceite siempre ha sido símbolo de la sujeción absoluta, repito. Por esa razón, Yehoshua fue a orar al monte de los olivos o al jardín del aceite, Gintá de Shimná. ¿Por qué? ¿Qué dice allí en ese momento cuando él está orando? Que él sudaba y caían de él grandes gotas de sudor como sangre. Como sangre, no significa que sudó sangre, ojo, sino como sangre, es decir, que era espeso, como si fuera aceite, como si lo estuvieran ungiendo de aceite. ¿Qué está diciendo? Es allí donde vamos a estudiar, entonces vamos a seguir ahora sí en Marcos 14:32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Gintá de Shimná, vamos a ver, el huerto del aceite, es decir, el huerto de la sujeción absoluta, ¿ya? Y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Kepa, a Jacob y a Johanán y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, yo estoy muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo, dormid y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Muy bien. Vamos entonces a estudiar cómo es esto de la oración, ¿verdad? Que él hace a Abba. Dice Abba, Padre. Muy bien. Si ya hemos visto que él es la sabiduría, porque se ha renunciado a todo apego al yo, la obediencia absoluta. Aquí que dijimos entonces que se llamaba Abba, ¿a qué? Al origen. Al origen, ¿qué más? Sabiduría. A la sabiduría. Primer grado principal. Ajá, primer grado principal. De todos esos conceptos de Abba, ¿a cuál creen que se estaba refiriendo Yehoshua? A la sabiduría de lo alto. ¿Ya? Muy bien. Para empezar a entender eso, vamos a ver unas hermosas palabras que se encuentran en el Salmo 89. Miren en el Salmo 89 que hay un antecedente muy hermoso para que entendamos ese diálogo entre David y la sabiduría. Miren lo que dice el Salmo 89, el versículo, ya les digo, aquí. Vamos a ver. Dice,
Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo rápidamente. ¿Cómo dicen ustedes? Ya le digo, es que ahí sí no sé cómo lo pone en español. Se me lo sé en hebreo. Espérate. Ya les digo el versículo, vamos a buscarlo. Sí sé que... Ok, vamos a buscarlo. Verja Bashamayim. Nitzab. Vamos a buscarlo aquí. Nitzab. En la Mikra, en los Salmos. Aquí va. El versículo es... aquí está. Salmo 119, versículo 89. Por ahí va. Había aprendido el versículo y no el Salmo. 19. Salmo 119, versículo 89. ¿Qué dice? Oh Adonai, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Ojo. Oh Adonai, tu palabra permanece. O sea, la palabra que ahí aparece en hebreo es nitzab. Nitzab. Esta palabra que ahí aparece se utiliza cuando ustedes, lo que acá nos referiríamos a un tótem o a un montículo, una piedra que está allí fija. Bueno, eso es ser nitzab. Nitzab es una piedra que está inmóvil allí, fija. Entonces dice en hebreo, luego dice, Adonai, de Barajá nitzab bashamayim, ledor vador, miren el paralelismo sintético de la palabra nitzab. Vamos a seguir leyendo el versículo. De generación en generación es tu fidelidad. Ah, de acuerdo. Fidelidad. ¿Qué hemos dicho que es fidelidad aquí? Inmutabilidad. Inmutabilidad. Emuná. Emuná es fidelidad y la idea inmediatamente asociada a fidelidad es inmutabilidad. No cambia. Inmutabilidad. Algo que permanece. Algo que permanece allí fijo. Mire, es nitzab, ¿de acuerdo? Permanece allí fijo, invariable. Invariable, claro. Por eso Inamovible. 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 Esa es la palabra. Inamovible. Dice Adonai de Barja Nitzab Bashamayim. Dice Ledor Vador Emunateja Konanta Eretz Batamod. ¿De acuerdo? Entonces está diciendo Adonai, tu palabra está incólume allí, fija, inamovible. Me gustó esa palabra, inamovible, en los cielos. Tu fidelidad es de generación en generación. ¿Qué aprendemos del verso? Que fidelidad es sinónimo de inmutabilidad o de algo inamovible. Palabra inamovible. Inamovible. De acuerdo al Salmo, ¿cierto? Está claro. Muy bien. Como ya hemos visto que la Torá se le llamó también la sabiduría. ¿Qué estaríamos diciendo en pocas palabras? La Torá es la palabra de Hashem. ¿Cierto? La palabra de Hashem. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí claros? Torah es palabra de Hashem. ¿Qué habíamos dicho? Que Torah es ¿qué? La sabiduría. Y aquí hemos dicho que la sabiduría se le llamó Abba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué está apelando él cuando ora? Está apelando a su palabra, que es inamovible. Entonces él dice, Abba, si es posible, páseme esta copa, pero sabe que no. ¿Ya? Es un decir.
pero no es. ¿Por qué? Porque es inamovible. ¿Ya? Todo. Miren que el Salmo hermoso dice: he venido con el libro escrito sobre mí para hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo acerca de mí. ¿Ya? Dios honra tanto su palabra porque Él es su palabra. ¿De acuerdo? Cuando Él dijo, miren que Él lo dijo, sí, sí, no, no. De lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos. Cuando Él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad conforme está escrito en el rollo acerca de mí. ¿A quién le está hablando? Está dándole honra a la palabra que Él habló. Entonces ahora poquito a poco creo que vamos a ir entendiendo la dinámica de esto de padre e hijo. ¿Por qué? Vamos a borrar acá y hacer hermano, yo que debe agregar un poquito. ¿Tú te acuerdas cuando Moisés ordenó que se escribieran en unas piedras? Cuando creo que iba a pasar Jordán, sí. Entonces creo que decía de que esas piedras iban a ser testimonio de su palabra para cuando sus hijos preguntaran. Eso. Ya me entiendo. O sea, el top 10 ese que tú estás diciendo está siendo las piedras, claro, algo inamovible, eso. Y ellos algún día iban a preguntar, claro, que el significado de esas piedras. Ahí está. Es el momento para decirte que Dios es fiel. Así es. Amén. Vamos entonces a hacer este recorrido ahora con esta recorrido del glosario. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar de anciano de días. El anciano de días, que hemos visto aquí, pues que es donde están escondidos los tesoros de la sabiduría, ¿cierto? El anciano de días vamos a tomarlo como la figura más eminente, ¿sí? El creador, a Yehoshua HaMashiach en su plenitud. El anciano de días es Yehoshua HaMashiach en su plenitud. En su plenitud. Muy bien. Para que vean que ahora se va a hacer fácil entender todo esto. Este anciano de días pronunció una Torá, ¿cierto? Pronunció una Torá, dio una Torá. A esa Torá se le llamó Abba, Padre. ¿Ya? Él pronunció una Torá que es la sabiduría a la cual se le llamó Abba. Él la llamó Abba. ¿Está claro? ¿Te estás dando en Daniel? Sí. No, lo del anciano de día no. Aquí esto es una equivalencia que hicimos de que a la sabiduría de lo alto se le llamó Abba, Padre. Entonces estamos haciendo una equivalencia, un recorrido pero haciendo las equivalencias. Entonces estoy remontándome a la figura más eminente, a la última instancia, que sería el anciano de días. ¿Por qué? Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. ¿De acuerdo? Entonces, él, cuando pronuncia su palabra referente a su santidad, a su justicia, fue la Torá y le llamó Abba, Padre. Así que no hay otro por encima de él, sino que él a su palabra la llamó Padre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo otro que Dios profiere, lo otro que el anciano de días profiere, es la profecía. La profecía dijimos que era la inteligencia. Muy bien. ¿La qué? La inteligencia. Y la Torá es la sabiduría. Y a la sabiduría se le llamó Abba. ¿Quién está por encima de la sabiduría? El anciano de días.
¿Me explico? Ahora me ves. Porque es que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia. ¿Quién está por encima de Abba? El anciano de días. ¿Está claro? ¿Sí está clara la idea? Voy a repetirlo. ¿Quién está por encima de Abba? El anciano de días. Entonces, ¿qué ocurre? Como acabamos de ver en el Salmo 119, esta Torá y esta profecía, que son la palabra de Dios, ¿cómo dice el Salmo que está qué? Inamovible en los cielos. En pocas palabras, estamos diciendo que Abba es inamovible. Inamovible. ¿De acuerdo? Como es su palabra, como es la profecía, cuando el anciano de días se metamorfiza hacia abajo, viene a estar por debajo de Abba. ¿Me explico? Viene a estar por debajo de Abba, porque él se despoja de todos sus atributos. Y su palabra queda inamovible, ¿dónde? En los cielos. Por eso digo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces él viene y ora a Abba. Por eso es que O sea, que evoca su misma palabra. está evocando su palabra. Llamando su misma Evocando su palabra. ¿Ya? ¿Qué dice? Abba, tú que eres Torah y profecía, que eres inamovible, ¿será que puede pasar esta copa? ¿Qué le dice Abba? No. ¿Qué le responde Abba? No puedo, porque esto es inamovible. ¿Ah? Fíjense ustedes. Es como cuando Ciro, el rey de Persia, Asuero, el rey Asuero había dado un decreto para matar a los judíos, y él después, no, que pero saca una ley que abroga eso. No puedo. Acomoda ahí la cuestión. No puedo. La palabra que está sellada con el anillo del rey, eso no lo cambia ni el propio rey. Eso es un ejemplo. ¿Ya? Ni el propio rey cambia lo que él dijo. ¿Ah? Sí, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué tuvo que hacer? La palabra. Claro. ¿Qué tuvo que hacer el rey Asuero? No, saca otro antidecreto a favor de los judíos. Bueno, vayan y defiéndanse, porque no les puedo prohibir a estos que no los maten, No se los puedo prohibir porque yo di una orden y eso no se cambia. Defiéndanse. Pero no pudo modificar lo que había salido de sus labios. Entonces, cuando el anciano de días, repito, voy a hacer la lógica porque hay que engranar. Cuando el anciano de días pronuncia palabra, pronunció Torah y profecía. Pronunció sabiduría e inteligencia. Luego, a esa Torah, a esa sabiduría se le llamó Abba. Pero Abba se le llamó, ¿hay algún salmo que como ahora la palabra? No, en los salmos textualmente en la Torah no está, pero sí está en el Targum, ya en el Midrash. Ya esto es parte del Midrash, de cómo se le entendían. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que en Proverbios 8 la sabiduría se personifica y comienza a hablar. Yo, la sabiduría, por mí gobiernan los reyes, por mí lo otro. ¿Qué es la sabiduría? Sujeción absoluta. Entonces, a esta sabiduría se le llamó Abba. ¿Y qué estamos diciendo? Que la sabiduría es ¿qué? O implica ¿qué? Sujeción absoluta. Entonces, repito, cuando este anciano de Elías se metamorfiza, adquiere la condición de Bar Enash, que es el Hijo del Hombre. ¿De acuerdo? Él, como Hijo del Hombre, como el heredero del reino de los cielos, que es Él, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Qué quedó en los cielos? Quedó Abba. ¿Ya? Quedó Abba.
quedó su sabiduría y quedó su inteligencia. Entonces cuando él ora, va, lo está haciendo en sentido simbólico, metafórico. No está hablando a otro ser, no está hablando a una segunda persona, está hablando a su palabra, está consultando. Es una cosa muy metafórica, muy simbólica. ¿De acuerdo? Estás hablando con tu palabra. Lo que yo dije allá se va a cumplir. ¿Qué dijo? Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra. ¿Qué dice? Mi palabra. Mi palabra. ¿Sí o no? Vamos a leerlo. Eso es nuestro. Vamos a leerlo. No dice tu palabra, dice mi palabra. Vamos a leerlo. Mateo. ¿Quién lo encuentra primero? Mateo, que Lo que es el 5. Así mi palabra. Vamos a leerlo. 5. Lo que es el 5, sí. ¿5 qué? 5:17 creo por ahí. 5:17. No pensé que no. Que venía a robar. No voy a probar si lo hago primero. No pensáis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una tilde, ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero hay otra parte donde dice, cielo y Sí. tierra pasarán, pero mi Sí. palabra. Eso es Mateo, pero Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra. Sí sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero no sé. Tengo años que no lo leo. ¿No te acordabas? No me acuerdo. O sea, sí sé que existe, pero no. Claro. Es más, hay un coro que. Sí. Ah, cielo y tierra pasarán. Ajá. Muy bien. No. Ah, a ver. Bueno, Lo busco. sí, ve a buscar. Sí, es una concordancia. sí, búscalo ahí en internet de rapidez. Porque esa palabra es precisa. Pues sí, sí, claro. Si vamos entendiendo que Abba es la palabra de Hashem, la que él mismo dio, y ahora podemos entender fácilmente por qué él oraba a Abba. Mateo 24:35. Léelo, por favor, Mateo 24:35. Vamos a leerlo. Mateo 24:35 dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. claro, fíjate tú, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras. ¿Y qué dice allá en Mateo? En Mateo viene y dice, no pasará ni un kots ni una yud de la Torah hasta que todo exista. Y está hablando de sus palabras, ¿sí o no? La palabra Yehoshua es la Torah. Y en 2 versos estamos viendo que es inamovible, que es eterna, Eterna, dice una. permanece fija en los cielos. ¿Ya? Es inmutable. Es inmutable. Entonces cuando Yehoshua está aquí en la tierra y dice, y le ora a Abba, está orando a su palabra. Entonces ya simplemente lo que hay que entender es que es orar. ¿Ya? Vamos a, ya está claro esto, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a entender qué es lo que es orar. Porque ¿qué es lo que entendemos en español por orar? Hablar. Rezar. No. Rezar, Conversar. Orar es como hablar. Ok, bien. Eso no es lo que es en hebreo. ¿De acuerdo? Cuando decimos en hebreo lehitzpalel, Ajá. es el verbo lehitzpalel. Perdón, aquí me había comido una letra. Lehitzpalel, esta palabra viene de la raíz palal o pilel, el verbo. Pilel significa ejecutar un juicio. ¿Ya?
Ya se lo voy a mostrar. Ya le voy a mostrar dónde saco yo eso. Eso es un infinitivo. Aquí sí, lehitzpalel sí. ¿Ya? Y ahora vamos a buscar la raíz de esa palabra. En orar. Aquí traducen orar, nada ni por ahí. Bueno, vamos a ver un salmo donde nos muestra. Pero no es infinitivo por estructura. No, ahí. Es otra cosa. No, aquí, este es el infinitivo normal que se da. Vamos a buscar Baifalel Hamagefá. Baifalel Hamagefá. Eso está en un salmo, creo que es el Salmo 78, si mal no recuerdo. Aquí está, sí. Salmo 106, versículo 30. Allí aparece la raíz de la palabra orar. Salmo 106. Sí, versículo 30. Entonces se levantó Fines. Se levantó Pinhas y ¿qué? Hizo juicio. Ah, ahí sale. Baifalel. Baifalel Hamagefá. Baifalel Baterzer Hamagefá. Significa, vino y se levantó Pinhas, ejecutó un juicio y se detuvo la plaga. ¿De acuerdo? Allí aparece la palabra Baifalel. Aquí dice, Vayamot Pinhas Baifalel. Vayamot Pinhas Baifalel. ¿Ya? Baifalel. Vayamot Pinhas Baifalel. Y eso significa, pues como todos sabemos, el episodio cuando Pinhas vio a Zimri y a Cosbi, vino y cogió una lanza y los atravesó a los dos, ¿cierto? En el campamento y ejecutó un juicio. Entonces, cuando hablamos en hebreo de lehitzpalel, lehitzpalel, como es un verbo reflexivo, porque es del edificio itpael, que significa que la acción es recíproca, lehitzpalel significaría entonces introducirse en la ejecución de un juicio. ¿Ya? Introducirse en la ejecución de un juicio. ¿Ya? Someterse a juicio. Someterse a juicio puede significar someterse a juicio. Eso es orar en hebreo. Someterse a juicio. ¿Ya? Cuando usted ora, lo que usted tiene que hacer es imaginarse que está en juicio. ¿Quién lo está acusando? Satán y su pecado, obviamente. Las evidencias están allí claritas. El juez es Dios. El juez va a estar defendiéndolo hasta el máximo posible. Porque el juez en Israel no es como se lo imaginan acá. El juez en Israel es como el juez de control de garantías. Es un vigilante, un supervisor de los procedimientos. El juez va a hacer todo lo posible para que se respeten las garantías y los derechos del acusado. Por eso es que Dios es juez justo. ¿Ya? Eso es lo que es juez justo. Juez justo. Él Eso defiende. Busca el hombre, la justicia de Dios. Claro, de Dios. Porque para que haya misericordia. Si alguien viene a acusar a alguien de una manera inadecuada o tramposa o lo que sea, el juez va a decir, no señor, esta prueba no aplica. No, esta prueba tampoco. No, ese testigo es falso. Va a estar defendiendo la inocencia. Es más, está considerado que esa persona es maldita, el que viene a hablar claro, en contra del juicio. Sí, eso. o sea, no en contra, sino a decir una mentira. Eso. A agregar una mentira. testimonio. Eso. Entonces, allá está en el libro de la parte de las maldiciones. Claro. Pero Ahí Eric, está esa defensa del juez justo es ante el redimido, ante la persona que ya ha pasado por el juicio en la cruz. No, el que aceptó la ejecución del juicio. Exacto, porque en Juan, no recuerdo en qué parte dice, justificado. él no oye. Ah, no, claro, no, obviamente. No oye la oración Es que del pecador. Ahí vamos. Por eso estamos teniendo que orar.
Como aquí estamos hablando de someterse a un juicio, introducirse a la ejecución de un juicio. No, porque ellos sí tienen evidencia. Obvio, ahí voy. Ahí no hay mal proceso. Ahí voy. Como todo está claro en contra de nuestra, ¿qué es lo que le toca hacer? Porque la misma Torah inclusive tiene la evidencia. Claro, exacto. De que todos somos culpables. Bien, vamos a recrear el juicio. Vamos a recrear el juicio. Hermano, discúlpame, hay un caso que habla exactamente, que le habla Dios a David, ¿qué castigo deseas de los tres? Que caigas en manos de tus enemigos, ¿cuál es la otra? No recuerdo. Tres, o que yo haga juicio sobre ti. Y dice, no, yo prefiero que tú me hagas porque en ti hay misericordia. Eso, correcto, hermoso. Entonces fíjense, vamos a realizar recrear un juicio. La Torah es la Constitución y las leyes. Nosotros somos ciudadanos y hemos violado la Constitución. La misma norma tiene una serie de sanciones para quienes han delinquido. Viene la evidencia en contra, pues el enemigo aprovecha y se presenta como falso testigo. Mira lo que hizo, mira acá, y trata de exagerar la carga probatoria. El juez mantiene a raya al falso testigo. No, eso no entra, sí, ya violó y todo, pero bueno, eso no entra. Trata de defender. Pero en última viene el juez y dice, bueno, ya que acabé con todo lo que te venían a hundir, te estoy dejando a ti solito contra la ley. ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando uno es vencido o ya tiene todo claro? Por la justicia. Tiene que allanarse los cargos. ¿Ya? Se reconocerlos. Reconocerlos. Confesarlos. ¿Ya? Entonces la oración... Como dice el proverbio. Exacto. Entonces como la oración es someterse a un juicio y sabemos que Dios es juez justo y que somos pecadores porque sabemos que hemos transgredido, ¿qué es lo que nos toca hacer? Confesar. ¿Ya? Confesar lo que hemos hecho. Entrar en una mediación. Entonces cuando oramos por alguien, lo que tenemos que hacer inmediatamente es pedir misericordia por él, perdón por sus pecados, ¿de acuerdo? Entrar en una negociación, porque esto es como una negociación en la que Dios, siendo juez justo, es el que va a decidir en últimas qué va a hacer. Entonces cuando viene acá y estamos leyendo un pasaje en el que el Bar Enash está orando a Abba y oró 3 veces, ¿qué está diciendo? Se sometió a juicio. Dice, y oró y dijo, Abba. ¿De acuerdo? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba sometiendo al juicio justo de la Torah. Se estaba sometiendo a la inmutabilidad de su palabra. ¿De acuerdo? Y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, que es la propia voluntad de él. Lo que pasa es que otra cosa es cuando él está aquí experimentando el pecado. ¿Ya? Él no cometió pecado, pero estaba experimentando el pecado. Y eso fue lo que dijo, ¿tengo que morir? Sí, tienes que morir. El ataque del pecado. Claro, porque es el pecado, como hemos dicho aquí, es lo que rechaza la santidad y la voluntad de Dios. El pecado que estaba él portando es lo que lo hace someterse a juicio. Y dice, Abba, aquí vengo con una carga encima, ¿ya? De los oprobios. Mira lo que dice el Salmo 89. Los oprobios de los que te oprobiaban han caído sobre mí. Tengo esta carga, si es posible pase esta copa. No, Señor, no va a pasar, porque quedó escrito así. Y Jesús era el sumo sacerdote, la tipología del sumo sacerdote. Pero eso traía la carga esa, o sea, tenía que pasar ahí.
Sí, pero delante de él. eso es, él es coronado como sumo sacerdote después de la resurrección. Él es el cordero. Él es el cordero. Bueno, sí, en esa parte. Claro, él está ahí como cordero. En ese momento, El sumo sacerdote sacerdote. tipifica el sacerdocio del Señor. Claro, exactamente. Entonces, él en este momento cuando ora o se somete a juicio ante Abba, que es su palabra, está diciendo, bueno, que se haga tu voluntad. ¿Y qué es lo que dice Isaías 53? Que enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él vino aquí a someterse al juicio de la Torah. Sí, es que ¿De acuerdo? eso sería como una forma de siervo. Claro. Ya, como una forma de siervo, como una forma de injusto. Es un ejemplo. Ya, claro. Él dio ejemplo en todo, porque fíjate tú que él le dice a los apóstoles, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y sin embargo yo estoy como el que sirve. Claro. ¿Ya? Fue la máxima expresión Claro. de... Entonces él vino aquí como Barrenash, como hijo de hombre, vino a demostrar cómo era posible sujetar la carne a la voluntad de Dios. En obediencia a la Torah. En obediencia. Fíjate tú que eso lo dice en hebreo, vamos a leerlo. Claro, eso está ahí. Eso está en hebreo, que de hecho ahí pues hay un pequeño detalle de traducción, pero no oculta la idea. Miren lo que dice aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Es que esto es hermoso. Hebreo capítulo 5, vamos a leerlo desde el 1. Vamos a detenernos aquí, porque aquí está mucha de la esencia de lo que estamos hablando. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco y en Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te parí, yo, oh día, te parí. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Mashiach en los días de su carne, miren lo que dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, enseñó la obediencia. Ahí no dice aprendió, enseñó la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces con esto vamos a terminar hoy, porque la próxima vamos a estudiar qué es lo que definitivamente significa o implica la palabra Dios. Porque hemos distinguido ya hoy lo que es Abba, ¿cierto? Los diferentes grados de la Los misma diferentes palabra. grados de la misma palabra. Ahora tenemos que entender qué es lo que significa Elohim, Dios. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver. Y finalmente, ¿qué vamos a terminar viendo? Este ejemplo que habíamos visto acá, el anciano de días, la Torah, Abba, y vamos a ver qué es lo que significa o implica Elohim o Dios. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos terminado por hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Tengamos aquí, ¿verdad? No sé si lo detengo.